Todos damos gracias al Señor por poder estar una vez más desde aquí, desde la última trompeta, filial Virrey del Pino. Agradecidos al Señor por poder estar aquí con la compañía de mi esposa, de mi hijo Timoteo. Y bueno, amados hermanos, saludamos a todos los hermanos que nos están escuchando, nuestro amado pastor, su esposa, nuestra hermana Ramona, y a todos los hermanos de la congregación ubicada en la calle José Hernández 384. Si usted desea conocer la congregación, desea visitarnos, puede hacerlo los días miércoles y sábados a las 18 horas y los días domingo a las 10 de la mañana, hermanos amados. También le invitamos a que usted pueda escuchar los programas de radio los días lunes y viernes de 9 a 10 de la mañana. Está nuestro amado pastor con su esposa y nosotros estamos de 10 a 11. Y los días, él está los lunes y viernes a esa hora. Y nosotros estamos los lunes de 11 a 12 y los viernes de 1 a 2 de la tarde. Amén. De 10 a 11, perdón, amados hermanos. Gracias le damos al Señor. Y bueno, también puede visitarnos en la calle José Hernández 384. Le vuelvo a repetir los días de reunión. Los días miércoles y sábados a las 18 horas y los días domingo a las 10 de la mañana. Amén. Bueno, le invitamos también que usted pueda suscribirse y pueda ver allí las predicaciones, los cultos que vamos subiendo a la página de YouTube, La Última Trompeta, Pastor Ramón Encina, y ahí pueda ser enriquecido con esta gracia maravillosa, hermanos amados. Vamos a orar al Señor y vamos a comenzar con este programa de esta hora. Padre amado, estamos delante de tu presencia. Te agradecemos, Señor, por poder estar aquí, Señor, junto con la compañía de mi esposa, de mi hijo, Señor, para compartir tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú hables a través de nuestras vidas, Señor, y dé, Señor, a aquellos que nos están escuchando, Señor, la palabra que ellos necesitan para ser edificados y ser fortalecidos. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, hermanos amados. Le voy a estar dando a mi esposa Gloria para que nos Señor. salude. Gracias al Señor por este hermoso día de vida. Y pensaba, ¿no? Que un hermoso día de vida que el Señor nos da, ¿no? Amén. Porque dice la palabra de Dios ahí en Isaías 59, que todavía no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Así que estamos en este tiempo de gracia y el Señor está haciendo cosas en nosotros maravillosas, hermano. Amén. Por eso el apóstol Pablo decía en aquel tiempo, ¿no? Estar con Cristo es muchísimo mejor, pero bueno, ya que estamos ahora en este tiempo, que podamos aprovechar toda la palabra de Dios que es para bien de nuestra vida, ¿no? Así que gracias Amén. Al Señor por este día y porque nos mantiene en salud, hermano. Gracias al Señor por eso. Amén, gloria a Dios. Vamos a leer allí en el libro de Esdras, en el capítulo 10. Nosotros vemos a través de la figura aquí, ¿no? Del libro de Esdras y del libro de Nehemías. Estos fueron dos hombres que Dios llamó para la reedificación de la ciudad y de todo lo que había dentro de la ciudad. Hoy Dios está restituyendo, reedificando. ¿no? Él está restableciendo las cosas que Él creó. Y Él creó la iglesia. Allá en el libro de Hechos Él estableció la iglesia. Pero la iglesia fue pasando por diferentes etapas y hoy vemos, sobre todo la iglesia local, no estamos hablando de la iglesia universal, vemos muchas cosas que fueron pasando dentro de la iglesia, dentro de las congregaciones, y vemos el estado de la iglesia. Y hoy Dios está llamando no solamente a los siervos de Dios, sino a aquellos que le rodean, a los hermanos. Le está despertando, Él despierta el espíritu de aquellos que son necesarios para la reedificación. Gracias, Señor Jesús. Y hoy Dios nos está llamando a nosotros, Dios le está llamando a usted, por medio de esta gracia maravillosa, a que usted sea despertado, ¿no? Para ser uno con su pastor, con el ministerio de la iglesia local, donde el Señor usted lo puso, para la reedificación de la iglesia, para que la gracia fuera establecida, afirmada y fuera dada a conocer. Amén. No sé, quería decir algo. No, y sí. ser uno con el Señor, porque de esa Amén. forma somos uno con el Señor, ¿no? Amén, gloria a Dios. Cuerpo. Pero fíjese que aquí vemos que Israel, en el tiempo de Esdras, ellos habían cometido un pecado. Ellos habían cometido una falta. El pueblo de Israel se había dispersado, bueno, y ellos tomaron para sí, dice, mujeres extranjeras, ¿no?
Y entonces vino la destrucción, vino la calamidad al pueblo y a la ciudad, y vino la tristeza al siervo de Dios, ¿no? Porque había cosas que no se podían lograr. Pero vino también la palabra de Dios por medio del pueblo. Fíjese que nosotros siempre esperamos la palabra de Dios por medio del siervo de Dios para el pueblo. Pero en este caso vino al revés. Vino la palabra de Dios por medio del pueblo, de aquellos hombres y mujeres espirituales que habían crecido. Vino la palabra no para castigar al siervo de Dios, sino para alentarlo. Para alentarlo. Muchas veces nosotros vemos a los pastores y creemos que porque son los pastores no necesitan ser alentados o no necesitan ser confortados. Pero ellos también necesitan ser alentados al igual que nosotros. Y a veces el Señor usa el cuerpo para alentar a aquellos siervos de Dios, a aquellos instrumentos que Dios colocó dentro de la iglesia para el perfeccionamiento. Y vamos a leer ahí en el 10:4 de Esdras. Amén. Dice, levántate porque esta es tu obligación y nosotros estaremos contigo y pon mano a la obra. Sí, te comito una palabra ahí. Y nosotros estaremos contigo, esfuérzate. Amén. Y pon mano a la obra. Fíjese, levántate, dice, porque esta es tu obligación. Así le dijeron, le dijo el pueblo a Esdras, levántate, esta es tu obligación, dice, y nosotros estaremos contigo. Pero no lo exhortaron, no lo menoscabaron, no lo retaron, por así decirlo, al siervo de Dios. Amén, que acuérdese que el apóstol Pablo nos enseña en el libro de Timoteo que no, dice, no reprendas al anciano, ¿no? No exhortes al anciano, y porque él está puesto para el perfeccionamiento, sino que nosotros tenemos que alentarlo, ¿no? ¿Y cómo lo alentamos? Siendo uno con él, en la edificación. Y ellos le dijeron, levántate, dice, porque esta es tu obligación, este es el trabajo que Dios te dio, este es el oficio que Dios te dio, le decían a Esdras, de edificar, de perfeccionarnos a nosotros, para poder lograr la edificación del cuerpo de Cristo. En este caso ellos estaban reedificando la ciudad. Levántate porque esta es tu obligación y nosotros estaremos contigo. Esfuérzate, ¿no? Mantente firme. Acuérdese que en el Nuevo Testamento, cuando habla de esforzarnos, es mantenernos firmes en lo que hemos creído. Esfuérzate. Por eso Pablo le dice a Timoteo, esfuérzate pues en la gracia que es en Cristo Jesús, ¿no? Le lleva, le insta a que él se mantenga firme. Y así el Señor hoy le habla a sus siervos. Pero también le habla al cuerpo, a los hermanos que están bajo el cuidado, bajo la supervisión de aquello que Dios constituyó. Levántate y esfuérzate, mantente firme en lo que has aprendido. Pablo le dice a Timoteo, pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, dice, sabiendo de quién has aprendido. Y hemos aprendido del Señor. Hemos aprendido del Señor, alabado sea el nombre de Jesús. Entonces se levantó Esdras, dice, levántate porque esta es tu obligación, dice, y nosotros estaremos contigo. Esfuérzate, dice, y pon mano a la obra, ¿no? Y nosotros estaremos contigo, le dijeron ellos. Fíjese, entonces se levantó Esdras y juramentó a los príncipes de los sacerdotes y de los levitas, y a todo Israel que harían conforme a esto, y ellos juraron. Entonces se levantó Esdras de delante de la casa de Dios, y se fue a la cámara del hijo de Johanán, hijo de Eliasib. E ido allá no comió ni bebió agua porque se entristeció a causa del pecado de los del cautiverio. E hicieron pregonar en Judá y en Jerusalén que todos los hijos del cautiverio se reuniesen, y que el que no viniera dentro de 3 días conforme al acuerdo de los príncipes y de los ancianos, perdiese toda su hacienda y el tal fuese excluido de la congregación de los del cautiverio. Pero fíjese qué misericordia la de Dios hoy. Gloria a Dios, gloria a Dios. Hoy la misericordia de Dios va más allá. Perdía todo. Pero hoy la misericordia de Dios, cuando hay algo que obstruye en la edificación, Dios lo saca a la luz. Dios lo saca a la luz. Pero no lo saca a la luz para que lo condenemos, para que condenemos al hermano, sino que para que nosotros le demos lugar a la condenación que Cristo le hizo en la cruz a aquellos que impiden nosotros. Por eso es tan necesaria la santificación. Gloria a Dios.
Por eso es tan necesaria la santificación. Y vemos que Dios obra la santificación por medio del Espíritu Santo y por medio de su palabra, a través de la palabra que traen aquellos que Dios constituyó. Por eso fíjese, ellos le alentaron a Edras, levántate, dice, porque esta es tu obligación, nosotros estaremos contigo. Eres tú el que Dios usa para perfeccionarnos a nosotros, para que nosotros podamos presentar nuestros miembros para servir a la justicia, y a la santidad, para que Dios pueda edificar a través de nosotros un cuerpo. Y el Señor nos alienta a nosotros. El Señor le está alentando a usted hoy. Amén, gloria a Dios. Dios está despertando su espíritu hoy. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que yo estoy fuera de la comunión con Dios? Eso no sé, usted sabe. Eso no sé. La palabra de Dios dice, examinaos a vosotros mismos, si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, si Cristo está en vosotros, no sé que esté reprobado. Pero esto no es un reto, hermano. Esto es un aliento. Dios nos está alentando. Dios despertó nuestro espíritu por medio de su palabra, para que nosotros podamos presentar nuestros miembros en servicio del cuerpo, en servicio de los unos de los otros. Dios necesita tanto al siervo de Dios como a los miembros del cuerpo para la edificación del cuerpo de Cristo. Y entonces Dios levantó, dice, entonces se levantó Esdras y juramentó, dice, con los príncipes de los sacerdotes y de los levitas, con aquellos que habían alcanzado madurez. Amén, Señor Jesús. Con aquellos que habían alcanzado madurez, aquellos que lo rodean. Y hoy Dios nos ha levantado hombres y mujeres que lo rodean al siervo de Dios para la edificación del cuerpo de Cristo. Dios lo levantó a usted y lo puso al lado del siervo de Dios. No abandone al siervo de Dios. No lo abandone. Quédese ahí al lado de él. Quédese ahí al lado de él. Pero yo cuando le estoy diciendo que no lo abandone, no le estoy retando a usted. Le estoy diciendo que usted tiene que valerse de lo que Dios le dio. Porque usted está al lado del siervo de Dios por lo que Dios puso en su vida, en su espíritu. Porque Dios usa tanto la vida y el Espíritu Santo que está en el siervo de Dios como la que está en usted, que está siendo dirigido por aquel que Dios constituyó para la edificación del cuerpo de Cristo. Y entonces, porque fíjese que ellos le dijeron, levántate, dice, porque esta es tu obligación. Y nosotros estaremos contigo. Amén. Sí. Nosotros estaremos contigo. Gracias, Esfuérzate y pon mano a la obra. Y a veces nosotros ni idea tenemos de las luchas que tienen los pastores. Ni idea tenemos. Pero el Señor no nos lleva a que tenemos que conocer las luchas que ellos tienen. Nos lleva a que tenemos que ser uno con ellos en la edificación. Que tenemos que ser uno con ellos. Fíjese que Pablo se gozaba porque él tenía colaboradores. Lo tenía a Timoteo, lo tenía a Silvano, lo tenía a Epafrodito. Los tenía ellos para perfeccionar a los santos. Y él se gozaba. Él se gozaba por el trabajo que Dios iba haciendo por medio de ellos. Alabado sea el nombre del Señor. No sé si querías comentar algo. No, que no importa cuántos sean. Porque dice en Jeremías, no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Pocos. Porque la obra es del Señor. Amén. Y poder vernos como un cuerpo. No como individuos, sino como un cuerpo, ¿no? Y todo para la obra del Señor. Amén. No estamos para otra cosa, ¿no? Gracias al Señor. Amén, gloria Gracias a Dios. al Señor que Él nos escogió para esto mismo. Amén. ¿No? Y el pastor decía los otros días, ¿no? ¿Cómo podemos desear algo que no sabemos que existe? Y ahora empezamos a saber. Aleluya, ahora Dios gloria a abre los Dios. ojos de nuestro entendimiento y sabemos que no es solo la salvación, que es muchísimo, sino que hay algo más allá. Entonces lo deseamos, porque empezamos a ver, ¿no? Fíjese, qué maravilloso. Y es maravilloso Gracias, esto, Señor hermano. Jesús. Dios nos ha hecho parte. Dios nos ha hecho parte de una edificación. En el lugar donde usted está. Gracias, Señor. En el lugar donde Dios lo puso. Ahí usted tiene que ser colaborador en la edificación. Por eso dice allí en el libro de Primera de Corintios, en el capítulo 12. Fíjese, dice, mas ahora Dios ha colocado a los miembros del cuerpo en el lugar como Él quiso. En el capítulo 12 de Primera de Corintios. Sí. Bueno, ¿puedo leer el 13? Sí. Dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu.
Y en el 18, mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Fíjese, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados, fuimos metidos dentro del cuerpo por un solo espíritu. ¿Vio? Por la vida que hemos recibido fuimos hechos parte del cuerpo de Cristo. Miembros en particular los unos de los otros, dice. ¿Vio? Y entonces nosotros, ocupando el lugar donde Dios nos puso, vamos dándole lugar a la vida de Dios en nosotros, y entonces se va produciendo la manifestación de esa vida en nosotros, el crecimiento de nosotros en cuanto a esta vida, y entonces el cuerpo de Cristo se va a ir edificando. Porque cuando la vida de Dios se manifiesta en nosotros, entonces se manifiesta el don. Y cada uno de nosotros tenemos un don diferente. Pero todos los dones que hay dentro del cuerpo son en beneficio del cuerpo. Amén, gloria a Dios. Por eso es maravilloso. Ellos alentaron a este que era el siervo de Dios, que Dios había constituido. Esfuérzate. Mantente firme en lo que has aprendido. Y así como nosotros somos alentados por aquel instrumento que Dios constituyó, Dios alienta al instrumento por medio de aquellos que fueron puestos al cuidado de Él. ¿Cuándo lo alienta? Cuando Él ve, como dice Juan allá en Primera de Juan, dice, cuando Él ve que sus hijos andan en la verdad. Gloria a Dios. ¿Vio? Cuando Él ve que sus hijos manifiestan lo que Dios, o se manifiesta a través de los hijos de Dios, lo que Dios va poniendo en el corazón y en el pensamiento del siervo de Dios, y Él lo transmite, así como Dios se lo dio, se lo transmite a los hermanos. ¿No? Pues esa es una responsabilidad muy grande la que tiene el siervo de Dios. Es una responsabilidad muy grande. Pero gracias al Señor que Él no le dejó solo. Puso los miembros del cuerpo para que le ayuden. Porque así como nosotros necesitamos la ayuda del siervo de Dios para ser conducido y ser administrado en esta gracia y ser perfeccionado, así Él también necesita de los miembros que Dios puso dentro del cuerpo para que estas cosas se lleven a cabo. Amén, gloria a Dios. Y es maravilloso. Por eso ellos vieron la importancia. Hay que reedificar la ciudad, dijeron. Bueno, está aquel que Dios constituyó, que recibió la dirección para la reedificación. Y bueno, pero ellos fueron y le dijeron, levántate, dice, y esfuérzate. Esta es tu obligación, es el trabajo que Dios te dio. Y nosotros estaremos contigo. Dinos lo que hay que hacer. Y nosotros estaremos prestos para disponer nuestra vida en servicio y en beneficio del Evangelio. Levántate porque esta es tu obligación. Amén. Y ciertamente, ¿qué es su obligación? Amén. Es por amor al Señor. Aleluya. Pero no termina ahí el versículo. Y nosotros estaremos contigo. Es maravilloso saber esto. Fíjese. No, imagínese que en una familia el esposo solo edifique todo. Fíjese. ¿A dónde irá a parar esa familia? Eso es terrible. Es terrible. Y lo más seguro es que esa familia termine en destrucción. La casa, ¿sí? Esa casa termina en destrucción. Porque no es uno solo el que edifica. No es uno solo el que edifica. Fíjese. El apóstol Pablo, fíjese que el apóstol Pablo pasó por esa experiencia. El apóstol Pablo dijo, muchos me han abandonado. Muchos me han abandonado. Pero por otro lado, él escribiendo dice, mas doy gracias a Dios, dice, por Timoteo, dice. Dice, el que él se mantuvo firme. Y así Dios pone en las congregaciones hermanos y hermanas fieles. Gracias, Señor. Hermanos y hermanas fieles. Y esos hermanos y esas hermanas fieles tienen luchas, sí, lógicamente que tienen luchas. Pero por la gracia y el amor que Dios manifestó para con ellos a través de aquel instrumento que Dios constituyó, ellos se mantienen firmes. Ellos se mantienen, no creo que se mantienen firmes por su capacidad, no, se mantienen firmes por la gracia que fueron recibiendo a través de aquel que Dios constituyó. Amén, gloria a Dios. Y entonces, ellos se mantienen fieles al Señor y a aquel instrumento que Dios constituyó. Porque son necesarios hombres y mujeres fieles para la edificación del cuerpo de Cristo, en la iglesia local. Y esta unidad trae gloria al Señor. Amén. Porque toda nuestra gloria, toda la gloria es para nuestro Señor. Amén, gloria a Dios. La unidad, cuando se ve la unidad manifestada en el cuerpo, en la iglesia, trae gloria a Cristo, trae gloria a la cabeza que es Él. Amén. ¿No? Eso es lo que tenemos que tener siempre en nuestra mente, ¿no? Que toda la gloria es para nuestro Señor. Fíjese qué para maravilloso. aquel que dio su vida por nosotros, toda la gloria es para Él. Y fíjese qué maravilloso. Gracias, sí, bueno, Jesús. pero Dios a mí me dio una claridad de la palabra
que al pastor no le dio. Bueno, no se la dio para que usted se la apropie y se vaya. Se la dio para que usted la comparta con aquel que le instruye. Y juntos puedan edificar el cuerpo de Cristo en la iglesia local. ¿No? Sí, pero yo tengo un don que el pastor no tiene. Sí, bueno, pero se lo dio el Señor para beneficio del cuerpo. Para beneficio del cuerpo. Por eso, fíjese, seguramente que Edra era sacerdote. Él ministraba la palabra a ellos. Lo que Dios le decía, él se lo daba a ellos. Pero ahí entre medio del pueblo seguramente que había artesanos, había albañiles, había lo que se necesitaba para la reedificación de la ciudad. Y ninguno de ellos se puso sobre aquel que Dios puso. Como diciendo, bueno, pero vos solamente nos traes la palabra, nosotros sabemos hacer otras cosas. No se puso, ninguno de ellos, ni siquiera él se puso sobre ellos. ¿No? Sino que todos se pusieron de acuerdo con aquella dirección que había dado Dios para la reedificación de la ciudad y de la gloria de Dios en aquel lugar para que Dios sea conocido. Así Dios hoy quiere restaurar la iglesia por medio de hombres y mujeres espirituales. Hoy Dios quiere restaurar la iglesia local para que la gloria de Dios se vea a través de ella. Ahora, ¿cómo lo vamos a lograr nosotros si no nos unimos a aquellos que Dios constituyó? ¿Yo? Apóstoles, evangelistas, profetas, pastores y maestros. Dios los constituyó para que nos perfeccionen a nosotros, para que la obra de Dios se pueda llevar a cabo, la edificación de la iglesia local. Gloria a Dios. ¿Yo? Este es el tiempo, hermano amado. Este es el tiempo. Todavía estamos en tiempo de gracia. ¿Yo? Este es el tiempo de la reedificación, de la restauración de todas las cosas. Cuando se logre la restauración de todas las cosas, entonces Cristo va a venir por su esposa. Amén, gloria a Dios. Y entonces el tiempo ya se habrá terminado. Pero Dios nos llama, por eso la palabra, por eso viene la palabra. La palabra nos llama para que nosotros seamos parte. No para que quedemos aparte de estas cosas, sino que seamos parte de estas cosas. Gloria a Dios. Y recibamos los beneficios que trae el poder ser participante de esta restauración gloriosa que Dios está produciendo en este último tiempo. ¿No? Ya es tiempo que dejemos la crítica, ya es tiempo que dejemos el pensamiento. Porque la persona que critica es la que está afuera. Pero nosotros estamos adentro. Y si Dios todavía nos permite que estemos dentro, porque no crea que usted está adentro, o yo no voy a pensar que estoy adentro porque yo soy suficiente. No, estamos adentro porque Dios permite y la suficiencia que nosotros tenemos viene de Él para la reedificación. Entonces, si estamos adentro, gloria a Dios, porque el Señor nos está permitiendo todavía ser parte de una restauración gloriosa para la iglesia local, que se va a manifestar, y la gloria que va a manifestar la iglesia local va a ser maravillosa. Gloria a Dios. ¿No? Aquellos que rodean a la iglesia local van a ver la gloria de Dios manifestándose en ese lugar. Y Dios le está despertando a usted para que usted sea parte. Dios quiere que usted sea parte. Amén, gloria a Dios. Dios quiere manifestar su gloria a través de usted, siendo parte del cuerpo de Cristo en la iglesia local. Amén. Por eso, levántate, le dijo el pueblo a Esdras. Pero también la palabra vino para el pueblo. Ahí vemos en el libro de Nehemías que la palabra también vino para el pueblo. En el libro de Nehemías, en el capítulo, creo que era en el capítulo 4, ¿Qué dice? donde Nehemías le alienta al pueblo y le dice, levantémonos. Fíjese, ahora ya no es que él se levanta solo, sino que dice, levantémonos y edifiquemos. Él alienta al pueblo ahora de que se levanten como un solo hombre. Creo que es en el primer capítulo, o en el segundo ahí. Acá en el capítulo 2. Fíjese, es maravilloso, este capítulo es maravilloso. Gracias Jesús, gracias Señor. Podríamos leerlo todo. Voy a empezar hasta la mitad y después voy a seguir. Dice, sucedió en el mes de Nisan, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando yo
estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Fíjese, un lugar de privilegio tenía Nehemías. Era copero del rey. No tenía ninguna necesidad, no pasaba hambre, no tenía necesidad él. Y me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Dice, y como yo no había estado antes triste en su presencia, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. Y dije al rey, para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro? Señor Jesús. ¿Cómo no va a haber una aflicción en nuestro corazón, amado, hermano? Señor Jesús. ¿Cómo no va a estar triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? ¿Yo? Y esto refiriéndonos a la iglesia local. Sabemos que la iglesia universal no está pasando por esta situación. La iglesia local sí. ¿Yo? Entonces dice, para siempre viva el rey. ¿Cómo no va a estar triste mi rostro? ¿Yo? ¿Cómo no va a haber ese quebranto en nuestro corazón? Por nuestra iglesia amada, nuestra iglesia local. Señor Jesús. ¿Yo? Tiene que haber un dolor tal en nuestro corazón. Pero ¿sabe qué, hermano amado? Yo no voy a producir ese quebranto y ese dolor en su corazón. Esa aflicción por la condición de la iglesia local. Yo no lo voy a producir. Mi esposa no lo va a producir. No lo va a producir el pastor. Esa aflicción la tiene que producir Dios a través de su palabra. Dios la tiene que producir a través de su palabra. Nosotros tenemos que mirar nuestra iglesia local y nos tiene que doler la condición en la que se encuentra. No tiene que doler. ¿Yo? Como le pasó a este hombre. Para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste en mi rostro? Cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta. ¿Y no están así nuestras congregaciones? ¿No están así nuestras congregaciones? Pero usted no sabe por qué motivo están así. No me interesa el motivo. La cuestión es que por un motivo o por otro motivo nuestras congregaciones están así. Y Dios nos está despertando en este último tiempo para que esto se revierta. Y para que seamos colaboradores con aquel que Dios constituyó. No que seamos opositores, sino que seamos colaboradores. ¿No? Los sepulcros, casa de los sepulcros de mis padres está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Y me dijo el rey, ¿qué cosa pides? ¿Yo? Y así nos dice el Señor. Así nos dice el Señor. ¿Qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey, si le place al rey, tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá. Tenemos que ser enviados para la reedificación. ¿Yo? No podemos reedificar de cualquier manera. El Señor nos tiene que reenviar a reedificar. Y el Señor nos está enviando a través de su palabra y a través de su siervo. Amén, Señor Jesús. ¿Yo? Envíame, dice, a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje y cuánto volverás? Y agradó al rey enviarme. Lo envió. Después de que yo señalé el tiempo. Fíjese que no está señalado el tiempo acá. Él dice que se lo señaló al rey, pero no está señalado el tiempo. Y podríamos interpretar que la reedificación tarda lo que nosotros tardamos en darle lugar a la vida de Dios, trabajar en nosotros. En rendirnos. ¿No? Lo que tardamos nosotros en rendirnos a la palabra de Dios para que Dios produzca en nosotros lo que tiene que producir, que es a Dios manifestándose en nosotros. Para que dejemos de ser niños fluctuantes. Fíjese. No, ¿hasta cuándo? Fíjese, hermanos amados. Y eso es terrible. Es terrible. Es tiempo ya de que dejemos la niñez. ¿Está mal ser niño? No, no está mal. No está mal ser niño. Todos pasamos por el lugar del niño. Pero ya es tiempo de que nosotros crezcamos. ¿No? Alabado sea el nombre del Señor. Y agradó al rey enviarme, pues, después de que yo le señalé el tiempo. Además dije al rey, si le place al rey que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá, y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio. ¿Vio? Se necesitaba madera. Y nosotros ya hemos visto en la figura de allá del tabernáculo
que se necesitaba madera para la edificación del arca y del tabernáculo, y la madera habla de los hombres que están en el mundo. Dios necesita de esos hombres para la edificación, pero hombres redimidos, comprados por su sangre. ¿Yo? Después la madera no se va a ver, ya lo hemos visto eso también. La madera no se va a ver porque fue recubierta por oro, y el oro habla de la vida de Dios en nosotros, recubriéndonos, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa, y para el muro de la ciudad, y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey. El Señor nos concede la gracia, para que por medio de esa gracia los hombres vengan al conocimiento de la verdad, y la iglesia local sea reedificada, hermano amado. El Señor es el que nos concede todas las cosas. No va a creer que es porque nosotros sabemos mucho la palabra, porque tenemos mucho conocimiento. ¿Cómo sabe este hermano? No, no es por el conocimiento, porque si Dios quiere, enceguece nuestro conocimiento. Señor Jesús. Si Dios quiere, enceguece el conocimiento, y no logramos nada. Entonces dice, y me lo concedió el rey, según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Vine luego a los gobernadores del otro lado del río, y le di carta del rey. Y el rey me envió conmigo capitanes de ejército, hombres preparados, ¿vio? Porque reedificar, yendo a buscar aquellos que son necesarios para que la casa de Dios sea edificada, eso en parte es una guerra. Es una guerra, hay una batalla ahí afuera cuando nosotros vamos en busca, por medio de la predicación del Evangelio, hay una batalla cuando vamos en busca de aquellos que Dios necesita para la reedificación de la iglesia local. Y no podemos ir de cualquier manera. Tenemos que ir vestidos con toda la armadura de Dios. Tenemos que ir llenos del Espíritu Santo. Pues en ese poder tenemos que ir para atraer a aquellos que son necesarios para la edificación. Y me lo concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Y vine luego con los gobernadores del otro lado del río. Y vine luego a los gobernadores del otro lado del río y les di las cartas del rey. Y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. Pero lo oyó Sanbalat Horonita y Tobías el siervo amonita, y le disgustó en extremo que viniese alguno a procurar el bien de los hijos de Israel. Gloria a Dios, el enemigo siempre se levanta. ¿Vio? Él siempre se va a levantar. Él siempre se va a querer oponer a la reedificación de la iglesia local. Siempre. Siempre. Pero Dios nos llama a que nosotros estemos confiados. ¿A dónde estamos confiados? En Él estamos confiados. Amén, gloria a Dios. En Él, porque Él es el que nos llamó. ¿Vio? Fiel es el que os llamó, dice. Y el que también lo hará, dice. Alabado sea el nombre del Señor. Jesús. Y vamos a seguir la lectura ahí desde el 11 hasta el 20. Va a leer mi esposa. Llegué pues a Jerusalén, y después de estar allí 3 días, me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón, que hiciese en Jerusalén. Ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en que yo cabalgaba. Y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados, y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Señor Jesús. Pasé luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero no había lugar por donde pasase la cabalgadura en que iba. Y subí de noche por el torrente y observé el muro, y di la vuelta y entré por la puerta del valle y me volví. Y no sabían los oficiales a dónde yo había ido, ni qué había hecho, ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén, y no estemos más en oprobio. Gloria al Señor. Entonces les declaré como la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Fíjese. Sí, hasta el 20. Pero cuando lo oyeron Sanbalat Horonita, Tobías el siervo amonita y Gesén el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron, diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Y en respuesta les dije,
El Dios de los cielos, Él nos prosperará. Aleluya. Y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Fíjese, qué maravilloso. Gloria a Fíjese Dios. qué maravilloso, ¿no? Amén, gracias. Dice, Él salió de noche. Dice que salió de noche para observar la condición de la ciudad. Y nosotros en este tiempo estamos en un tiempo de oscuridad, como habíamos leído allí en el libro de Romanos, en el capítulo 13, 11 creo que es, donde dice, la noche está avanzada pues y se acerca el día. Desechemos pues las armas de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz, dice. Las obras de las tinieblas vistámonos las armas de la luz. Fíjese, y Él salió de noche. Y este es un tiempo de oscuridad, donde lo único que emite luz es la iglesia. Sí, Señor. Lo único que emite luz es la iglesia, es el cuerpo de Cristo. ¿Yo? Y Dios nos estamos llamando a la restauración, a la reedificación. ¿Yo? Fíjese qué maravilloso. Pero Él tuvo que examinar primero. Y así el siervo de Dios examina, mira y nos hace saber a nosotros. Vosotros sabéis el mal en que estamos, dice, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Primero nos hace ver la situación en la que estamos, pero después nos alienta. ¿Vio? Después nos alienta y nos hace ver que Dios nos hizo parte. Gloria a Dios, Dios nos hizo parte. Dios le hizo parte a usted, hermano amado. Dios le hizo parte. Amén, Señor. No le dio un don y le hizo ver esto para que usted vaya y quiera edificar. Porque Dios me hace ver a mí como padre de familia en mi hogar. Dios me hace ver la situación que hay en mi hogar. No me la hace ver para que yo vaya y solucione esa situación en la casa de mi vecino. La tengo que resolver en mi hogar. ¿No? Y para eso yo necesito toda mi familia. Bueno, así Dios le hace ver al siervo de Dios y le hace ver por medio del siervo de Dios a todos los hermanos. ¿No? Y entonces Dios nos hace ver para que juntos, como un solo hombre, porque cuando Dios despertó el espíritu de ellos, dice, se levantaron como un solo hombre. Gloria a Dios. Como un solo hombre ellos se levantaron. Y entonces dice, yo le dije, vosotros veis el mal en el que estamos en Jerusalén, que está desierto y sus puertas consumidas por el fuego. Venid, dice, y edifiquemos el muro, y no estemos más en oprobio, en vergüenza. ¿No? O no mira así el mundo nos mira a nosotros y dice, mira, estos hablan de la unidad, estos hablan del amor, hablan de la iglesia local y mira, ¿no? Pero Dios nos está despertando en este tiempo, gloria a Dios, que Dios nos está levantando, despertando. Y no solamente que el mundo, sino que aquellos que se oponen también están mirando. Porque fíjese que dice, entonces le declaré como la mano de Dios había sido buena sobre mí y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y me dijeron, levantémonos y edifiquemos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El Señor le alentó a él por medio de la palabra, porque él fue alentado por medio de la palabra del rey. Gracias, Jesús. El Señor le alentó a él por medio de la palabra, y él por medio de la palabra que él había recibido y había sido alentado, él pudo alentar al pueblo. Inmediata la respuesta del pueblo, ¿no? Fíjese, y cuando el pueblo recibe la palabra de Dios y siente que su espíritu vuelve a la vida, vuelve a esa comunión con Dios, está ahí una disposición. Levantémonos y edifiquémonos. Y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para el bien. Así se mantuvieron firmes en una vida de servicio para agradar a Dios, para manifestar esta gracia maravillosa a través de su vaso de barro. Y quédese tranquilo, hermano. Quédese tranquilo y pierda toda preocupación, porque cuando nosotros nos disponemos a ponernos en las manos del Señor para que el Señor a través de su vida en nosotros pueda lograr la reedificación, la restauración de todas las cosas, el enemigo se va a levantar. El enemigo se va a levantar. Y no solamente que se va a levantar, sino que no va a cuestionar a través de aquellos que son instrumentos de él. Y fíjese el cuestionamiento. Pero cuando lo oyeron Sanbalá, Oronita, Tobías el siervo amonita y Gesén el árabe, hicieron escarnio de nosotros. Se burlaron de nosotros. Y nos despreciaron diciendo, ¿qué es esto que hacen ustedes? Ustedes se rebelan contra el rey. Pero el Señor nos envió. El Señor nos envió. ¿Qué es esto que hacen ustedes? Ustedes se rebelan contra el rey.
Y en respuesta le dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará. Gracias, Jesús. Ustedes quédense tranquilos. Quédense tranquilos, ¿no quieren edificar con nosotros? Bueno, no nos estorben. El apóstol Pablo dijo, que nadie me cause molestia, dijo el apóstol Pablo. Que nadie me cause, que nadie me sea estorbo, porque Dios me mandó a hacer una obra. Dios me mandó a hacer una obra, la edificación del cuerpo de Cristo. Y Dios nos ha mandado a nosotros a la restauración de todas las cosas, en este último tiempo, hermano amado. Y el Señor le quiere hacer parte. Amén. Ya le hizo parte. ¿Sabe cuándo le hizo parte? Cuando lo bautizó por medio del Espíritu Santo en el cuerpo. Ya le hizo parte. Ahora está en usted disponer su vida, su corazón, disponer todo su ser para ser parte de esta restauración y de esta reedificación gloriosa que Dios quiere hacer. En uno de los profetas, hablando el Señor a través de los profetas, dijo, haré una obra, dice, que si hoy yo se las contara, dice, ninguno la podría creer. ¿Y cuál era la obra que el Señor iba a hacer? La restauración de todas las cosas. Pero primero, antes de restaurar todas las cosas, el Señor tiene que edificar y reedificar la iglesia. Tiene que reedificar la iglesia. La tiene que llevar al lugar original. Y eso es maravilloso. ¿Por qué es maravilloso? ¿Por qué es maravilloso? Porque Dios lo quiere hacer con nosotros, hermano. Dios lo quiere hacer con usted. Por eso Dios lo puso en un cuerpo. Sí, bueno, hermano, pero Dios no me puso en el mismo cuerpo que usted, que en el mismo cuerpo, hablando de la misma iglesia local donde usted está. Mire, es una interpretación, pero yo creo que si Dios, y lo digo con humildad, con modestia, yo creo que si Dios nos usó a nosotros para que usted abra los ojos a esta gracia, ustedes tienen que estar con nosotros para la reedificación. Sí, pero mire, yo en la iglesia que yo congrego hace muchos años. Sí, pero Dios no le reveló la gracia ahí. Dios se la hizo ver con nosotros. Y usted, al haber abierto los ojos a esta gracia por medio de los instrumentos que Dios constituyó, usted tiene que hacerse uno con nosotros. Como nos pasó a nosotros con aquellos que nos transmitieron la gracia, el Evangelio. Dios nos abrió los ojos. Fíjese que cuando Pablo iba por las ciudades predicando el Evangelio, los ojos de los hermanos iban siendo abiertos y ellos se unían a él. Ellos se unían a él. Los judíos que estaban en las sinagogas, porque Pablo cuando iba predicando el Evangelio por las ciudades, primeramente iba a las sinagogas y predicaba la gracia de Dios a la sinagoga, y muchos de los judíos ortodoxos que estaban allí eran despertados a esta gracia maravillosa y dejaban la sinagoga y se iban con él. Y se iban con él y formaban parte de la iglesia en cada localidad. Gracias, Señor Jesús. Ahora Dios le despertó a usted esta gracia por medio de aquellos instrumentos que Dios constituyó. ¿Y qué hace usted todavía en la sinagoga? Usted entiende lo que yo le quiero decir. Porque yo sé que Dios le hace entender lo que le quiero decir. ¿Qué hace usted todavía en la sinagoga? Usted tiene que ser uno con nosotros. Porque ¿sabe qué, hermano? Si usted permanece ahí, usted no va a recibir herencia en ese lugar. Usted no va a recibir herencia. Porque Dios lo despertó para que usted sea uno con nosotros en el cuerpo, en la localidad, para recibir herencia juntamente con nosotros. Usted se va a quedar ahí y no va a recibir herencia. Porque la herencia que usted espera recibir en ese lugar no es herencia, es provisión, y Dios ya se la dio. Como nos hablaba el pastor a través de las herencias de las tribus. Pero eso es otro tema, yo no lo voy a tocar porque el pastor lo viene dando y es maravilloso. Yo le aconsejo, le animo a que usted lo escuche, porque es maravilloso como el Señor reparte las herencias allí a las 12 tribus y nos hace ver la enseñanza gloriosa que tiene para con nosotros. Pero volviendo al tema, Dios le despertó esa gracia para que usted sea uno con nosotros. Dios no le despertó a la gracia a usted para que usted se quede ahí. No, lo trajo al cuerpo de Cristo. Y sí, hermano amado, pero ustedes son muy pocos. ¿Y por qué cree que Dios lo despertó? ¿Por qué cree que Dios lo despertó? Para que sea uno con nosotros, para que el cuerpo vaya en aumento. Sí, pero ustedes son muy pocos y hace mucho tiempo que ustedes son pocos. No importa, Dios lo despertó para que usted sea como uno con nosotros. El pueblo de Israel
ciertamente no sé cuántos años estuvo en esa condición. Tendría que buscarlo a través de la Escritura, pero no sé cuántos años estuvo en esa condición. Pero fíjese la misericordia de Dios, que después de tantos años, Dios se valió de Esdras y de Nehemías para la restauración, la reedificación de este pueblo, y despertó el espíritu de aquellos que estaban, y aquellos que eran necesarios para la reedificación estaban dispersos. Estaban dispersos. Así como hoy está usted disperso. Así hoy como está disperso del cuerpo. Hoy está usted allá, en un lugar donde la gracia no se conoce, no se predica, ¿no? No se predica, pero usted está allá. Estando bajo rudimentos de hombres. Claro, y usted está allá, pero Dios lo despertó para que usted esté acá con nosotros. ¿No? ¿Y por qué no viene usted con nosotros? No, hermano amado, porque yo no puedo estar allá. Dios no nos permite estar allá, porque de allá nos sacó Dios. Gloria a Dios, aleluya. ¿Qué vamos a volver a hacer allá? Gracias, Si tenemos que Señor estar allá, Jesús. Dios nos va a llevar allá. Pero Dios nos sacó de allá para traernos a la libertad gloriosa de los hijos de Amén, Dios. gloria a Dios. No, ahí yo voy a estar en esclavitud. Pero los hermanos están en esclavitud, necesitan conocer esta gracia. Bueno, por eso está toda la enseñanza transmitida. Amén, Señor ¿No? Jesús. Esto no está escondido. La luz está expuesta a la vista de todos. No está escondida la palabra. Todos aquellos hermanos que... Por eso nosotros siempre le instamos a usted a que usted comparta la palabra de Dios. Para que la palabra de Dios corra y sea glorificada. ¿Cómo es glorificada? Alcanzando a esos hermanos que están en esclavitud. Abriéndole los ojos del entendimiento. Y trayéndolo a la luz de esta gracia maravillosa. Por eso, hermano amado, Dios despertó el espíritu de aquello que era necesario para la edificación. Amén, y los trajo aquí donde estamos nosotros. Dios los trajo aquí donde estamos nosotros. Dios los trajo donde estaba Esdras y Nehemías. Y dice, levántate, porque esta es tu obligación. Ellos alentaron al siervo de Dios. Levántate, porque nosotros estaremos contigo. ¿Por qué piensa que le dijeron nosotros estaremos contigo? Porque ellos habían sido despertados por la gracia que Dios le había dado a este hombre. ¿No? Dios le había despertado por la gracia a través de este hombre para que ellos puedan ser parte de la edificación. Ahora vino el apocamiento a él y le dijo, levántate, esfuérzate, mantente firme en lo que tú nos has enseñado a nosotros. Nosotros estaremos contigo y reedificaremos la ciudad. Reedificaremos, ¿no? Este es el tiempo de levantar los altares caídos, los asolamientos primero. Levántate, le dice. Y así el Señor le dice a usted, levántate y pon mano a la obra. Nosotros estaremos contigo. Pero usted no va a poder edificar y nosotros no vamos a poder edificar si estamos distanciados los unos de los otros. Dios nos metió en un cuerpo y Dios lo llamó a usted a la gracia a través de aquellos instrumentos que Dios puso a su lado. ¿Para qué? ¿Para que ellos vayan donde usted está? No, para que usted venga donde nosotros estamos. Amén, Señor Jesús. Para que usted venga. Sí, pero el apóstol Pablo iba a la iglesia de Éfeso. Sí, pero cuando ellos fueron despertados a la gracia, ellos salieron de los lugares donde ellos estaban y fueron donde estaba el apóstol Pablo y ahí se compuso la iglesia de Éfeso. ¿No? Ahí se compuso la iglesia de Galacia, ahí se compuso la iglesia de Corintio, ahí se compuso la iglesia de Román. ¿No? Salieron de donde ellos estaban. Amén. Pero nosotros amamos tanto a los hermanos. Si usted lo ama, compártale esta gracia. Gloria a Dios. ¿No? Compártale la luz de la palabra. ¿No? Si nosotros amamos tanto a los hermanos como decimos que los amamos, no le vamos a esconder la verdad. No le vamos a esconder la verdad, se la vamos a exponer. No, hermano amado, esa no es la gracia de Dios. La gracia de Dios nos hace libre a nosotros. La gracia de Dios nos hizo parte de un cuerpo. La gracia de Dios nos dio su propia vida para que nosotros podamos disponer este vaso de barro para que ella se pueda manifestar. La gracia de Dios nos lleva a la restauración, la reedificación de todas las cosas para que Dios pueda ser glorificado. Aleluya, Señor. Y el fin de todas estas cosas es que nosotros podamos ser la esposa de Cristo. Amén. Fíjese qué maravilloso. Amén. Por eso, levántate. Levántate, le dijeron a ellos, al siervo de Dios. Levántate. Sea compañero de su pastor. Amén, Señor. Sea compañero de aquel instrumento que Dios puso. Que le enseñó la gracia, ¿no? Que le enseñó la gracia, le transmitió la gracia. Pero está él solo ahí en la iglesia. Está él solo. ¿No?
Pero Dios lo puso al lado de él. Dios le abrió los ojos del entendimiento a usted por ese instrumento que puso ahí. Gracias, Jesús. ¿Vio? Y bueno, ¿y por qué los otros hermanos no lo ven? Bueno, deje que los otros hermanos crezcan. Tal vez por falta de crecimiento. Tal vez porque los ojos del entendimiento no fueron abiertos. No sé, eso Dios lo sabe. Gracias. Ore por esos hermanos. Acompáñenlos. Pero fíjese la actitud de estos hombres. ¿No? La actitud de estos hombres. Nosotros estaremos contigo. A Nehemías le dijeron: entonces declaré como la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras del rey que me había dicho. Y ellos dijeron, levantémonos y edifiquemos. Gloria a Dios. ¿No? Levantémonos y edifiquemos, restauremos todas estas cosas. Si tenemos la palabra profética más segura, dice Pedro. El apóstol Pablo dice: hemos recibido la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe, por amor de su nombre en todas las naciones. Hemos recibido la gracia, un favor inmerecido. Hemos recibido la gracia, Dios como vida en nosotros, para que le demos a conocer, como cuerpo, como iglesia. Gloria a Dios. Y este es el tiempo de la restauración, hermano. Gracias. Pero fíjese que para que el pueblo de Israel, fíjese, fue señalado como nación en el año 1948. Pero para que eso suceda, primero vino la restauración del pueblo de Israel. Como nación en el sentido terrenal estoy hablando, ¿no? Y Dios, para lograr eso, trajo a todos los israelitas de todos los confines de la tierra a su pueblo. Amén. ¿No? Los trajo a su nación. Gracias, Jesús. Para restaurar la nación de Israel. Y Dios hoy está trayendo a todos los hijos que están dispersos a la iglesia local. ¿No? A esta gracia maravillosa. ¿Para qué? Para que el nombre del Señor sea engrandecido. Y para que la iglesia local sea engrandecida también. Fíjese, la iglesia local tiene que ser engrandecida por causa de la gracia. Amén. Quería leer el desenlace de esta historia, ¿no? Amén. Y en el 4:6 de Nehemías dice: edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Y nuevamente los enemigos se levantaron, ¿no? Pero dice en el 6:15: fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul, no alcanzó a ver, en 52 días. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros. Aleluya, y gloria a Dios. se sintieron humillados y conocieron, gracias Señor Jesús, que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Fíjese qué el maravilla. nombre del Señor exaltado. ¿Qué es lo que Puesto fue? hasta arriba, ¿no? ¿Qué es lo que fue terminado? El muro. ¿Y Gloria sabe a de Dios. qué habla el muro? Gracias, Habla de Jesús, unidad. gloria a Dios. Ahí habla de Gracias, unidad. amado Cuando Señor. está la unidad, cuando la unidad se logra en el cuerpo, en la iglesia local, no hay nada que pueda meterse en contra de la iglesia local. Y eso es lo que Dios está queriendo establecer hoy, hermano amado. Dios quiere establecer, Dios ya hizo la unidad. Ahora lo que Él está procurando es que haya unanimidad entre nosotros, un mismo sentir. ¿Vio? Y cuando eso se logre, entonces no va a haber nada que venga contra la iglesia local. Porque el muro va a estar establecido. Gloria a Dios. Y el enemigo no se va a poder meter. Fíjese, cuando ellos restablecieron el muro, los enemigos tuvieron temor. Y se dieron cuenta que por manos de Dios había sido hecho. Fíjese qué maravilloso. Y cuando Gloria a Dios. el Satanás vea y nuestros enemigos vean la unidad en medio de nosotros, Gloria a ellos Dios. van a temer. Porque las puertas del infierno no pueden prevalecer contra la iglesia del Señor. Gloria a Dios. Damos gracias al Señor, Gracias, hermano, por esta Jesús. palabra. Gracias, Señor. Gracias le damos al Señor. Esperamos que sea de mucho aliento para Amén, usted. amén. Porque eso es lo que buscamos, eso es lo que Dios busca. Dios no busca maltratarlo a usted ni amedrentarlo. Dios busca animarlo para que sea despertado, su espíritu sea despertado a esta gracia maravillosa. Bueno, amados, hermanos, le esperamos en la congregación el día sábado a las 18 horas y el día domingo a las 10 de la mañana en la calle José Hernández 384. Y no olvide compartir esta palabra. Compártala con sus amigos, con sus vecinos, con sus familiares.
comparta esta palabra, no por nosotros. Que no sea famoso el hermano Nicolás o el pastor Ramón Encina. Que la palabra pueda correr, que la gracia pueda correr y pueda ser glorificada. Amén. Y bueno, amados hermanos, le esperamos en la calle José Hernández 384 este fin de semana. Y bueno, le invitamos también que pueda suscribirse en la última trompeta Pastor Ramón Encina, que es nuestra página de YouTube. El Señor les bendiga. Vamos a orar y vamos a culminar con este programa, hermanos amados. Padre amado, estamos delante de tu presencia. Te damos gracias, Señor, porque tú nos hiciste parte. Señor, parte de esta restauración, de esta reedificación gloriosa, Señor, para que podamos, Señor, llevar a cabo tu propósito en la iglesia local, Señor, que es la edificación del cuerpo de Cristo. Gracias, Señor, te damos por el instrumento, Señor, que tú has puesto para que nosotros podamos ser perfeccionados. Ayúdanos, Señor, a poder ser colaboradores, Señor, de aquel instrumento que tú has constituido, Señor, para que la edificación, Señor, pueda producirse aceleradamente, Señor. Y así debe ser, Señor, porque tú ya vienes, Señor. Vienes por tu esposa, vienes por tu iglesia, Señor. Y la edificación tiene que ser acelerada. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga, amados hermanos.